Hoy quiero compartirles acerca de la potestad ejecutiva o administrativa del vicario general en la iglesia particular. Soy el diácono John Sebastián Serna Zapata y toda la información la tomé de la tesis de grado del presbítero Wilmar Alonso Pineda Ospina. Nuestro autor nos presenta en esta tesis al vicario general como elemento constitutivo de la capitalidad del obispo diocesano, no como una realidad o elemento subjetivo e irrelevante, sino como algo establecido jurídicamente y cierto en cada iglesia particular que con potestad ordinaria y delegada actúa en la persona del obispo, en todo aquello que por derecho le corresponde, además de lo otro que se le ha confiado. Pero antes de seguir, yo quiero que dejemos en claro qué significa la palabra vicario, potestad e iglesia particular. Vamos a empezar a definir qué significa el término vicario. Se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra, en todo o en parte por delegación, nunca con carácter propio. La sustituye por tiempo indefinido o determinado. El término viene del latín vicarius, que significa en lugar de. Ahorita pasemos al término potestad. También viene del latín potestas, que significa poder o facultad. En derecho canónico encontramos en el canon 131, parágrafo 1, lo siguiente. La potestad de régimen ordinaria es la que va aneja de propio derecho a un oficio. Es delegada la que se concede a una persona por sí misma y no en razón de su oficio. Parágrafo 2. La potestad de régimen ordinaria puede ser propia o vicaria. Ahorita vamos a hablar sobre la iglesia particular. El Código de 1983, Canon 372, parágrafo 1, dice: como regla general, la porción del pueblo de Dios que constituye una diócesis u otra iglesia particular debe quedar circunscrita dentro de un territorio determinado, de manera que comprenda a todos los fieles que habitan en él. Ahorita el canon 368 dice que hay unas iglesias particulares en las cuales y por las cuales se constituye la iglesia católica una y única, ante todo las diócesis a las cuales, si no consta otra cosa, se asimilan. Estas son la prelatura territorial, la abadía territorial, el vicariato apostólico, la prefectura apostólica y la administración apostólica erigida de modo estable. Ahorita sí vamos a entrar a profundizar en los 3 capítulos que tiene esta tesis. El primero se enfoca en la potestad vicaria desde los orígenes bíblicos y eclesiológicos. El segundo es sobre la potestad vicaria en la Iglesia Latina a partir del Código de 1983. Y el tercero ya se enfoca sobre todo en la parte administrativa o en la potestad ejecutiva y en los diferentes actos administrativos que tiene y puede hacer el vicario general. Vamos entonces a retomar al capítulo primero. Como fundamento bíblico podemos encontrar desde el Antiguo Testamento cómo Dios elige a unas personas y les da una misión y les permite y les da una potestad vicaria para hablar en nombre de Él y para guiar al pueblo. Pensemos en Abraham, en Noé, en Moisés y otros tantos. Ya en el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo como Él, que es el enviado del Padre, a su vez envía a los apóstoles. A la vez, en el Nuevo Testamento encontramos la potestad vicaria de la iglesia. Entonces, cuando Jesucristo dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes,
estamos viendo que está dando esa potestad vicaria a sus apóstoles de actuar en nombre de Él. Es por eso que todos los que somos miembros de la iglesia, gracias al bautismo, tenemos esa potestad vicaria de alguna manera de ser continuadores de la obra de Cristo, cada uno desde nuestra vocación y misión que hayamos recibido. Ejemplo, los que participan de sacerdocio común, como profetas, sacerdotes y reyes, tienen la misión y la cumplen de hablar en nombre de Cristo, de vivir de acuerdo a su dignidad de cristianos bautizados y de ser ese pueblo santo. Pero los que tienen el sacerdocio ministerial, como son los obispos, como son los presbíteros y los diáconos, bien sabemos que el obispo goza de la plenitud del sacramento del orden y que de ellos dependen el ejercicio de su potestad los presbíteros, ya que los presbíteros son los colaboradores del obispo. Pero a la vez están los diáconos, que a través del ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad, son colaboradores del obispo. Entonces, podemos encontrar cómo ya, desde la Sagrada Escritura, encontramos ese fundamento sobre la potestad vicaria, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahorita, ya hablando desde el Código de 1983, tenemos que ir a los cánones 475 y 481. Allí vamos a hablar de manera general sobre el vicario, vamos a hablar sobre los requisitos y también sobre los impedimentos y sobre la cesación de su oficio. Primero, en cada iglesia particular debe nombrarse un solo vicario. El obispo diocesano puede nombrar otro vicario cuando quien ha sido nombrado legítimamente se encuentra ausente o impedido. Es el obispo diocesano quien nombra con total libertad al vicario general. Asimismo lo puede remover, a no ser que sea un obispo auxiliar, y para ello el canon 406 nos guía. El vicario general no actúa con potestad propia, sino delegada. Tiene potestad ejecutiva, no judicial ni legislativa. Dentro de su potestad ejecutiva puede realizar cualquier tipo de actos administrativos, exceptuados aquellos que el obispo se hubiera reservado o que según el derecho requieran especial mandato del obispo. Eso dentro de las generalidades. Ahorita, los requisitos: ha de ser sacerdote, debe de tener 30 años cumplidos, doctor o licenciado en Derecho Canónico o en Teología, o al menos ser un experto en estas materias. Debe de brillar por su sana doctrina, integridad, prudencia y experiencia de gobierno. Los impedimentos: no puede ser consanguíneo del obispo hasta el 4º grado y tampoco puede ostentar el cargo de canónigo penitenciario. Lo que se busca es establecer una diferencia entre el régimen de fuero interno con el externo. La cesación del oficio: pues cesa en su cargo de cumplirse el tiempo para el cual fue nombrado, por renuncia o quedando vacante la sede episcopal. Si se trata de un obispo auxiliar, tenemos que ir a los cánones 406 y 409. Vamos a enfocarnos ya en el capítulo 3, que es el vicario general en la iglesia particular. Y entonces tenemos que ir sobre cuáles son los actos que puede realizar. Primero, los decretos generales ejecutivos. Cuando los decretos generales ejecutivos son para quiénes?
para aquellos que están obligados a guardar las leyes cuyos modos de aplicación se determinan o cuya observancia urge. La vacación de estos decretos es de un mes desde la fecha de su promulgación, a no ser que el mismo decreto establezca otra cosa. Dejan de estar en vigor por revocación explícita o implícita de la autoridad competente. Otro acto administrativo son las instrucciones, no son leyes, son interpretaciones de las leyes. Van dirigidas a las autoridades o responsables de la ejecución de una ley. Dejan de tener fuerza no solo por revocación de la autoridad competente que las dio o de su superior, sino también al cesar la ley que ellas declaraban o mandaban ejecutar. Los actos administrativos singulares pueden ser un decreto, como ya lo expliqué, un precepto o un rescripto. Entonces vamos ahorita a hablar sobre esos decretos y preceptos singulares. Por decreto singular se entiende un acto administrativo de la autoridad ejecutiva competente por el cual, según las normas del derecho y para un caso particular, se toma una decisión o se hace una provisión que por su naturaleza no presupone la petición de un interesado. Para que pueda exigirse el cumplimiento de un decreto singular se requiere que haya sido intimado mediante documento legítimo conforme a derecho. El decreto singular deja de tener fuerza por la legítima revocación hecha por la autoridad competente, así como de cesar la ley para cuya ejecución se dio. Ahora, hablemos de rescripto. Es un acto administrativo que la competente autoridad ejecutiva emite por escrito y que por su propia naturaleza concede un privilegio, una dispensa u otra gracia, a petición del interesado. Un privilegio, vamos a ver qué es una gracia otorgada por un acto peculiar en favor de determinadas personas, físicas como jurídicas. Puede ser concedido por el legislador y también por la autoridad ejecutiva, a la que el legislador haya otorgado esta potestad. Una dispensa. Una dispensa es la relajación de una ley meramente eclesiástica, en un caso particular. La cesación se da por cierta y total de la causa motiva. Así hemos llegado al final de nuestra exposición. Yo quisiera establecer una diferencia muy clara sobre nombramiento, sobre el Código de 1917 al Código de 1983. El del 17 decía que solamente un sacerdote de clero diocesano podía ser vicario general, mientras que el del 83 da la posibilidad que aquellos sacerdotes que pertenecen a un instituto de vida religioso o a una sociedad de vida apostólica pueda llegar y ejercer este cargo. Muchas gracias por su atención prestada.